Esequibo es nuestro, gritan las piedras del campo, lo grita el aullante buey, lo grita el churummerú, lo grita el churummerú, lo grita la gran sabana. Y lo grita Icabarú, y lo grita Icabarú, lo grita la gran sabana. Y lo grita Icabarú, y lo grita Icabarú, lo grita la gran sabana. Mi canción del Esequibo. ¿Qué pasa en el Esequibo? Guyana y Venezuela han disputado este territorio por casi 2 siglos. Inglaterra en 1840 había reconocido que el territorio del Esequibo pertenecía a Venezuela. Pero ¿por qué el reino británico se retracta de este hecho? ¿Qué realmente se está disputando? ¿Qué pasa en el Esequibo? El territorio de 159.000 kilómetros cuadrados corresponde a 2/3 de la superficie de Guyana. Es un área rica en petróleo, minerales y biodiversidad. Venezuela reclama su soberanía en la zona porque formó parte de la organización territorial colonial y se ampara en el uti possidetis iuris, un principio legal del derecho internacional que otorga a los estados el control de territorios que les pertenecen geográfica e históricamente. Lo que nosotros estamos reclamando es el territorio que Inglaterra nos usurpó y que se lo dejó en una herencia nefasta a Guyana. Entonces tenemos que dividir esos 2 espacios geográficos, lo que es correspondiente a lo que ellos heredaron de Inglaterra y lo que nosotros heredamos de la Capitanía General de Venezuela. Guyana desconoce este acuerdo de Ginebra y se fue directamente a la Corte Internacional de Justicia. Lo digo yo en mi libro, la espada de Damocles que tiene Guyana es el acuerdo de Ginebra. Entonces ellos lo que quieren es invisibilizar el acuerdo de Ginebra porque es el documento más importante, el único documento. Los argentinos quisieran tener con respecto a las Malvinas algún documento parecido a nuestro acuerdo de Ginebra. El 17 de febrero de 1966, 3 meses antes de la independencia de Guyana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, tratado aún vigente que reconoce el reclamo de Venezuela y busca encontrar soluciones. Ellos dicen que Guyana tiene derecho a desarrollarse y que Venezuela ha sido como una piedra en el zapato de ellos. Razón. No, Venezuela aupa a Guyana que se desarrolle como país, pero que se desarrolle dentro de su territorio, dentro de su mar territorial, su plataforma continental, frente a lo que son los 37.000 kilómetros cuadrados que van desde el río Esequibo hasta el río Corentín, con la frontera con Surinam. Ese es el frente atlántico que tiene Guyana legalmente. El ataque y el posicionamiento de Estados Unidos al frente del territorio de Guyana, ¿no?, y de nuestro territorio Esequibo, lleva no solamente por objeto el petróleo que está frente al Atlántico allí, sino que están visualizando la faja petrolífera del Orinoco, porque nos tienen allí, están ocupando espacios que trancarían estratégicamente y geopolíticamente la salida franca de nuestro petróleo en la faja petrolífera por el río Orinoco. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hacía muchos años que no grabábamos en estudio de BTV, hoy es un día especial, aprovechamos los tiempos de lluvia para resguardarnos en el estudio de BTV y compartir con los chamos lo que es la experiencia de grabar, para que ellos después vean cómo el programa se transforma en un programa listo, luego de la edición, del proceso de postproducción. Somos un gran equipo y cada uno pone un poquito de sí para que el programa esté listo al final, como ustedes lo están viendo hoy. Hemos empezado con Leonel Ruiz, que canta en la letra de Arle Herrera al Esequibo, y es el primer tema que vamos a abordar. Dirán ustedes, no, pero el Esequibo es un tema muy complicado para los chamos. No. Desde que yo era chama hablábamos de ese tema en el tiempo que se le ponían unas rayitas al mapa, que yo estaba en primaria, y una amiga mía decía, pero bueno, a Venezuela todo el mundo le quiere quitar pedazos, si fuera elástica estaría como un chicle. No puede ser, ¿verdad? ¿Quién nos inspiró a hablar de este tema? No solamente porque está en boga, sino que cuando te conocimos en la Feria del Libro,
tú nos dijiste que te llamaba mucho la atención. Todos lo estamos viendo en la escuela, este tema lo estamos refrescando. Sabemos que hay un laudo arbitral que no tiene valor alguno y sabemos que hay un acuerdo diplomático, político, amistoso, en el que las dos partes pueden ponerse de acuerdo y llegar a una solución. ¿Qué has averiguado tú de nuestro Esequibo? Bienvenido por primera vez a la Librería Mediática. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, es un tema que yo no veo que hay límite de edad para saberlo. Como venezolanos tenemos que tener siempre presente la patria. Y eso es un tema que abarca a cada uno de los venezolanos sin importar sus creencias o distinciones. Efectivamente, el Esequibo es totalmente nuestro. El laudo arbitral de París fue un laudo totalmente corrupto. ¿Por qué? Porque ningún venezolano participó en él. Y desde este punto de vista vemos que si no participamos nosotros, entonces salieron gente de otro país que no le importaban nuestros asuntos, sino que se querían llenar los bolsillos con los asuntos petroleros que hay en el ámbito del Esequibo. Ya que todas las riquezas, incluyendo a nuestra Venezuela, somos países ricos en Latinoamérica, en oro y sobre todo petróleo, que es lo que en otros países les hace mucha falta. Pero nosotros disponemos de la capacidad de extraerlo y que tenemos por montón. Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando vemos en el sentido de que la gente de las corporaciones lo que quería era llenarse los bolsillos y muchas de las corporaciones influyeron en ese tipo de cosas que hemos visto en estos últimos años, la trata de negociaciones con el país de Guyana, porque hemos tratado de llegar a acuerdos. Venezuela es un país pacífico que siempre ha tratado de llegar al diálogo para solucionar las cosas. Entonces, lo que hemos venido viendo en este ámbito de que los últimos años ha venido el canciller por hablar con el presidente Hugo Chávez Frías y hemos tratado de llegar a acuerdos, pero las corporaciones están manejando los distintos puntos de vista del país de Guyana. Entonces, si seguimos así, entonces no llegamos a nada porque la gente se está dejando manipular. ¿Qué es lo que uno quiere? Que abramos los ojos y que como hermanos de Sudamérica lleguemos a un acuerdo pacífico. Nos respetemos. Y nos respetemos. Ese libro que tú tienes ahí, ese es un libro muy importante. Muéstralo, a ver, ¿a qué cámara lo mostramos? ¿A esta? Lo mostramos a esta cámara. Pues aquí tengo este libro que es un libro de Guayana Esequiba que he estado leyendo. Voy por la página 77. Es un libro muy fino, de verdad que en una de las muchas expoferias que están patrocinadas por el Estado, que hemos estado viendo, que a mí me han gustado mucho, he ido ya a 2 o 3 y he tenido bastantes cosas que yo, bueno, y me hicieron un test en la Cancillería de 5 preguntas y las resolví todas bien y me regalaron el libro. Pero qué buen regalo, Ernesto Ali. En la escuela es un tema que es importante. El presidente Nicolás Maduro ha insistido en lo que tú dices, el diálogo, la paz. Nosotros vamos por la paz y no por la guerra. La política y la diplomacia es hablar, no es caerse a golpes, ni invadir países, ni responder con violencia. Esto todo está metido dentro de la diplomacia de paz, ¿verdad? Del afán pacífico de Venezuela. Lo que vale es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no ese laudo, como tú dices, en el que Venezuela no participó de 1899. Eso no tiene ninguna validez y eso no tiene discusión. ¿Qué investigaste tú? Bueno, como dijo aquí el compañero Salvador, la reclamación de Venezuela se basa en 2 principios. Sería uno, que el laudo arbitral de París de 1899, si no me equivoco, no tuvo ninguna representación de Venezuela. Y más tarde o más adelante salieron a la luz documentos que demostraban que antes del juzgado, el juez ruso, los abogados ingleses y estadounidenses se habían sentado como en una discusión donde habrían preparado sus argumentos para que Inglaterra saliera a favor. Es decir, que no teníamos delegación y la delegación ni siquiera era imparcial. Una cosa totalmente injusta. Es mucho mejor dialogar, ¿verdad? Dialogar
con representaciones que vengan de los países. Claro, directamente. No de países extranjeros que no conocen los intereses de las personas. Mientras eso no se resuelva, ¿qué es lo que hay que hacer? No se pueden estar haciendo concesiones, contratos, arreglos con otros países sobre una zona que está en este momento lo que llaman en reclamación. Es decir, hay que primero decidir o argumentar por qué es de cada quien qué zona, y a partir de ahí el país entonces empieza a accionar. El Esequibo es venezolano, no hay duda, pero ustedes que están chiquitos, ¿a ustedes les está mostrando el mapa completo de Venezuela en la escuela? El mapa tiene el Esequibo, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con que todo lo hagamos pacífico? Sí. Mire, ¿y cómo es que decimos? El sol de Venezuela Nace en el Esequibo. El Esequibo es un río y el límite de Venezuela llega hasta ese río Esequibo, y a partir de ahí hacia allá, con sus otros límites, es Guayana. ¿Y qué les parece cuando la gente no pone los mapas completos? Eso crea confusión, ¿verdad? Sí. Confusión, pero podrías decir que son mapas incorrectos, pero que la gente pone. Y no es en el caso de la proyección Mercator, que a pesar de que deforma un poco los países es más exacta, no es el caso de la proyección Mercator. Es simplemente que ese mapa no es así. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, como tú lo dijiste. Pero el Esequibo, uno tiene que saber, uno tiene que tomar siempre en cuenta que el Esequibo es venezolano. Fue venezolano, es venezolano, perdón, y siempre será venezolano, como dice el principio de la ONU, Oedipus Idetibus Iuris. Uti possidetis iuris. Lo que poseíste lo seguirás poseyendo. Perdón, es que me cuesta pronunciar eso. Eso es latín, ¿verdad? Latín, Uti me cuesta el possidetis latín, iuris. me cuesta el latín. Así hablaba la gente antiguamente, imagínate, Sí. que estuviéramos... Los romanos, los romanos. Ah, estuviéramos hablando nosotros así. Mira, en la escuela, ustedes que son pequeños los hacen pintar el mapa de Venezuela con su límite completico, ¿sí? Sí. En el color que todo se vea que es de Venezuela, ¿verdad? Sí. Eso es lo primero, que uno pinte su mapa completo, que lo pueda colorear completo. ¿Qué más quieres agregar para que pasemos al tema que también te interesa mucho y que seguramente tú conoces, que es el tema de Eduardo Galeano? ¿Qué más quieres agregar sobre el Esequibo? Bueno, específicamente en lo que usted estaba diciendo, que me llamó mucho la atención que tocar ese tema, de que eso es un territorio en reclamación, que no debería ser en reclamación. Claro. Porque en la Constitución está establecido, no me sé el artículo específicamente, pero sí lo leí pues en estos días. Dice que todo el territorio de la Capitanía General de Venezuela pasa a ser de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces fíjate que ese territorio nos pertenece. ¿Y qué ha estado haciendo Guyana estos últimos años? El tema de que agarran, y el presidente Hugo Chávez siempre agarró y le dijo a todo el pueblo lo que sucedía cada día en ese ámbito. Y eso se sigue manteniendo actualmente con nuestro presidente Nicolás Maduro, que siempre ha estado hablando de cómo van los casos de Guyana. Pero Exacto. fíjate que efectivamente cuando uno se pone a ver, varias compañías de Guyana y extranjeros se meten en mar territorial venezolano a extraer petróleo. Sí. Y hace unos años el presidente Chávez comunicaba que a otros países, a lo presidente lo dijo, que otros países querían poner bases militares en Guyana, en el territorio en reclamación, para atacar a Venezuela. Entonces, si eso es un territorio en reclamación, se debería de respetar, no solo que es un territorio en reclamación, sino esperar a que se resuelva la controversia sabiendo pacíficamente en diálogo que ese territorio es venezolano. Bueno, fíjate que ahí caemos al tema de las venas abiertas de América Latina, que aunque es un libro bastante complicado, a uno le llama la atención y uno empieza a verlo. ¿Por qué las venas abiertas? Porque pareciera que todo el mundo, todo ese norte quiere venir al sur a comerse nuestras riquezas, y Eduardo Galeano lo denunciaba bien en este libro. Vamos a recordar una parte de la entrevista que Eduardo Galeano nos concedió en el año 2007 en Montevideo, Uruguay. Fue muy emocionante y vamos a recordarlo en este video. Hemos copiado lo peor, la religión del automóvil, que nos ha dejado sin piernas, así como la gallina tiene alas pero se olvidó de volar. Nosotros tenemos piernas pero nos hemos olvidado de caminar.
esta idea de que el miembro más importante de la familia duerme en el garaje, que es una idea norteamericana y que está acabando con el planeta, porque es la principal responsable del recalentamiento y de esta cosa que están haciendo con el clima, el pobre clima enviado al manicomio por la sociedad de consumo y por esta religión del automóvil que es típicamente norteamericana y que se ha difundido en América Latina a un punto tal que ahora el que no tiene coche no es. Yo, por ejemplo, que ni siquiera sé manejar, no existo, porque ¿cómo es posible que alguien no sepa manejar? Entonces, es una copiandería de los defectos. Hemos copiado de la cultura norteamericana la televisión comercial, que es otro horror. O sea, la idea de que la televisión sirve para inducir a la gente a estrangular al vecino y a comprar más y más y más, porque quien más compra, más es. Antes de pasar al tema de Galeano, volvamos al tema del Esequibo, que tú quieres agregar algo y después tú nos dices por qué el tema de Galeano te llamó la atención. Dime. Bueno, que aquí, como dijo el compañero Salvador, uno que es incorrecto que en territorio disputado tú no puedes tener acceso a los recursos del territorio disputado mientras sea disputado. Claro. Tiene que dejarlo tranquilo. Tiene que dejarlo tranquilo. Y mucha gente en Guyana dirá, pero es que Venezuela ahorita empieza a reclamarlo. Es que... Yo tenía la edad de ustedes y ya estamos estudiando ese tema en el colegio. No, pero ahorita así como en los últimos 30, 40 años. Pero resulta que eso lo podríamos atribuir a que en el tiempo de la Guerra Fría los Estados Unidos estaban aferrados en controlar las políticas suramericanas y eso no es una teoría de conspiración. Se ve en cosas como el Plan Cóndor, que depuso a líderes electos democráticamente para instaurar dictaduras militares. Sí, señor. O por ejemplo, Pinochet en Chile. Lo que podemos ver ahí es que no querían que nos metiéramos con Reino Unido. No, los gobiernos adecos y copellanos de ese tiempo, los Estados Unidos lo controlaban y le decían no se metan con Reino Unido. Nosotros defendemos nuestra soberanía, así como Galeano nos decía que América Latina es dueña de América Latina. Exacto. Para nosotros fue muy emocionante, bueno, para mí, porque Isidoro, mi esposo, había trabajado con Galeano y de hecho él vio este manuscrito en carpeticas que llevaba Galeano cuando se conseguían en reuniones de trabajo. Galeano estaba escribiendo este libro que ganó muchos premios y que el presidente Chávez se lo regaló a Obama en un acto como para decirle, mira, a ver si te instruyes un poco acerca de nuestra realidad. Pero ¿por qué a un niño tan joven le ha llamado la atención un tema tan complicado como lo que escribe Galeano, que además también escribe otros libros menos complicados, pero no por ello menos profundos? Pues efectivamente mi papá siempre me había hablado mucho del libro, porque mi papá y mi abuelo lo leyeron y a ellos les quedó mucho ese mensaje. Y yo desde casa siempre he sido inculcado a siempre ver lo más profundo de las investigaciones. O sea, análisis crítico de medios, libros, televisión, cine, todo, ver más allá. Entonces, ¿qué sucede? Que yo en las páginas que me he leído he visto mucho cómo él retrata. A mí me gusta mucho cómo retrata las cosas, cómo se va a la retrospectiva de volver al pasado, contar cómo son las cosas desde la raíz. Porque para mí por eso es el nombre. Yo cuando le estaba tratando de buscar un sentido al nombre, para mí para eso es el nombre. Las venas abiertas de América Latina, desde la raíz, las venas de América Latina explica cómo han llegado las cosas hasta este momento. Es un tema que sí, algunas páginas ya tú después de leer tanto y leer tanto se te hace complicado, pero cuando lo analizas y entiendes es un libro que vale la pena leer, claro, que tiene un contexto histórico impresionante. Y que escrito en los años 70, 60. Exacto. O sea. Entonces, de verdad que las raíces que tiene ese libro, sobre todo viendo cómo es que efectivamente a nivel internacional siempre han buscado de atacar no solo a Venezuela, sino a América Latina, porque muchos otros países tratan de desprestigiar a América Latina y a Venezuela, de que no, Sudamérica, el continente pobre, no. Todos el patio trasero. Nosotros deberíamos de
ser respetados a nivel internacional y que no se tomen esas cosas así, sino que hagamos correctamente y que nos hagamos respetar. Y me encantó mucho cómo en las páginas que me he leído, Galeano retrata eso. Tenemos temas que nos pueden servir también. Les invito a ustedes, que ya están más grandes, a estudiar la historia de América Latina en Memorias del Fuego, que es un libro que escribió Galeano en 3 tomos, y es fascinante ver la historia de América Latina, el libro de los abrazos, este libro que yo traje para acá, que también es uno de los más recientes. Galeano es escritor apasionante. Cerramos el segmento contigo. Pero antes de terminar este segmento, me gustaría dar a luz que no solo es 2 cosas, que no solo es la República Cooperativa de Guyana, que no es la única que explota los recursos del área, y que también nos niega nuestra salida del Atlántico, que por derecho, por el ITIPUS Possidetis Juris, disculpa que todavía me cuesta pronunciar el latín, esa salida del Atlántico ha sido nuestra, siempre será nuestra, pero hoy en día están entrando tanto compañías como la ExxonMobil, por ejemplo, que no han sido autorizadas por nuestro gobierno para explotar el petróleo de ahí, tanto como los Estados Unidos para colocar bases militares, para negarlo, para dificultar, mejor dicho, el acceso a la faja petrolífera del Orinoco. Y de paso que están explotando otra faja petrolífera que le pertenece a Venezuela por el ITIPUS Possidetis Juris. Bueno. Esa faja petrolífera nos pertenece a nosotros, señor. Estamos nos pertenece claros, ¿no? a la salida del Atlántico, y me parece muy grosero la respuesta. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se ofreció a hablar, se ofreció a reabrir una vez más las negociaciones entre ambos países, pero me parece muy grosero la manera en la que respondió el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Pero el diálogo está abierto y nosotros le decimos, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. El diálogo está abierto y siempre lo estará. Siempre lo estará. Venezuela es un país de paz. Vamos a pasar unos temas más ligeros, unos temas de una película muy loca que yo vi en estos días y que me pareció fascinante porque hay muchos temas para conversar. Ya venimos con más de la librería mediática.